La noticia se conoció este fin de semana a partir de la publicación de un decreto del presidente Alberto Fernández. La modificación en el esquema de retenciones que ya regían para el sector agropecuario y agroexportador y que a partir de este fin de semana han sido adecuadas, según el presidente Alberto Fernández, para indexarlas al dólar, como ha sucedido con el resto de los rubros de la economía nacional. Por supuesto, no causó tanta sorpresa en el sector agropecuario, que esperaba más temprano que tarde que esto sucediera por los fuertes rumores que existían, pero sí ha generado algo de malestar la forma en la que se implementó. Bueno, el nuevo esquema de retenciones rige desde el fin de semana, fue aprobado por un decreto, se dio a conocer a partir de un decreto y por supuesto puso en alerta a los productores rurales. Este fin de semana hubo asambleas en distintos puntos del país y esta tarde habrá una reunión clave de la mesa de enlace que fijará postura a partir de esto que, como decías, no sorprendió, pero bueno, generó alerta entre los productores y estamos buscando repercusiones de esta cuestión, esta medida. Estamos en la mesa de Telediario Federal junto a Javier Rotondo. Le damos la bienvenida al presidente de Cartés de la tercera zona. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, lo decíamos, quizás sin tanta sorpresa, ¿no? En el anuncio, pero ¿cómo lo han tomado? Bueno, generalmente nosotros desde que fueron las elecciones y se comenzó con esta vorágine, hoy la tecnología de las redes y demás hace que seamos más cautos que nunca. La comunicación toma ribetes inesperados muy rápidamente y se empiezan a... Toda esta cuestión de la fake news y demás, tenemos que tener mucha cautela quienes somos dirigentes. Pero sabíamos que ante la coyuntura del país iba a haber algún anuncio de este tipo. Lo que nos había dado una luz de esperanza era que en sus discursos de campaña y posteriormente al asumir, el presidente Fernández dijo que tenía una materia pendiente que era cerrar la grieta con el campo, y nosotros lo vimos de muy buena manera. Y bueno, y en esta lógica de saber, empezamos a tener diálogo con Luis Basterra, que es el nuevo ministro de Agricultura. El día jueves estuvo con la mesa de enlace a pleno a raíz de una reunión de fin de año del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y no se mencionó una palabra. Se dijo que se nos iba a tener en cuenta, que se iba a hablar y que se iba... Y el día sábado nos desayunamos en el boletín oficial con este decreto de que cesaban los registros de exportación, o sea, los certificados de exportación, hasta hoy lunes. Entonces, lo que nosotros condenamos es vuelta al pasado de viejas recetas inconsultas. El presidente relativizó esta cuestión y dijo no es un aumento de las retenciones, es solo actualizarlas de acuerdo a lo que había sido la devaluación, el campo no se tiene que asustar. El problema es que ellos pueden tener la visión, y puede ser esta válida y real, de que lo que se hizo fue derogar la última resolución ministerial del ministro Duhovne de los 3 y 4 pesos por dólar, sí, que era una manera, y nosotros lo condenamos, claro, CRA fue la única entidad que siempre condenó las retenciones en la era Macri, y hay que decirlo porque tenemos que saber de dónde venimos, nuestra institución siempre lo va a condenar filosóficamente. Y fue un parche a una situación coyuntural que claro, no tiene diferencia el gobierno con el anterior. Las medidas fiscalistas contra las retenciones las vamos a condenar. Entonces, es cierto lo que dice el presidente, que se retrotrae una última resolución de los 4 y 3 pesos que puede que con el tipo de cambio real haya quedado moligerada. Lo que el presidente tiene que ir aparejado es de sentarse con nosotros para ver cuál es el margen para retrotraerse a esa situación. Hoy, por ejemplo, al haber derogado esa resolución, queda el viejo esquema instaurado por el presidente Macri, en donde grava con un 12% a trigo, a maíz, y hay una novedad que grava al 9% carne, leche y algunos productos. Por lo que, por ejemplo, en una zona como la de Río Cuarto, 430 kilómetros del puerto, con 12% de retenciones, maíz queda a la raya del negocio, prácticamente cubriendo costos. Entonces, nosotros poder haber evidenciado eso y haber preguntado al sector, mira, vamos a ver este esquema, ¿cómo podemos acordar algo para que el campo siempre aportó? Y lo que sí nos gustaría también que haya señales de que otros sectores también tengan que aportar. Siempre se mira el campo como la única alternativa, y un ejemplo que a mí no me gustan las cifras, la verdad que nos alejan de la gente, pero lo que hay que decir es que de 2002 al 2018 el campo aportó en conceptos de derechos de exportación, pues la retención es distinto, es a cuenta de algo. Esto es directamente una porción de la renta que va al Estado. Aportó 3 créditos stand-by del FMI.
aportó 170.000 millones de dólares. Si nosotros viésemos que Argentina no se debate entre el 35 y el 40% de pobres hace 20 años y entre el 30 y el 40% de inflación hace 20 años, la situación sería distinta. Pero siempre se mira al sector con esta teoría fiscalista y nos gustaría formar parte del debate de una Argentina inclusiva de otra manera. Bueno, el presidente Alberto Fernández decía que lo que se anunció fue una indexación cuando Macri fijó 4 pesos por dólar. El dólar en Argentina estaba en 39 pesos. Sí, señor. Con un dólar a 63, esos derechos que pagaban de 4 pesos por dólar quedaron totalmente licuados. Pero este porcentaje del 30% para el caso específico de la soja, ¿cómo impacta en el análisis de los costos de la producción y qué consecuencias prácticas creen que puede llegar a tener? Usted recién decía, Javier, que el trigo va a trabajar a la raya del costo. Ahí también, soja te queda un margen, recién recibí un informe de la Bolsa de Córdoba, en la provincia te queda un margen de entre el 2 y el 3%. Bueno, precisamente habíamos preparado también esas plaquitas, porque la Bolsa de Cereales de Córdoba esta semana, y adelantándose un poco a la medida que después del fin de semana se iba a conocer, dio a conocer una calculadora del margen de ganancia de los productores, ganancia entre comillas de los productores agropecuarios, y calculó un escenario de una inflación del 15% para el maíz, que aquí vemos cómo se reparte, ¿no? Es muy gráfico, pero habla 76% de lo que se produce se destina a pagar los costos de producción, el 21% a impuestos. Allí está contenido todos los impuestos, porque hablamos solo de retenciones, pero el campo paga ganancias, paga ingresos brutos, paga IVA, paga, bueno, todos los impuestos, inmobiliario provincial y las tasas municipales en algunos lugares. Bueno, y queda solo 3% de ganancia en la producción de maíz, que se venía recuperando y que con estos números difícilmente se puede... ¿Puedo aclarar algo, Martín? Ese 3% de ganancia es con clima óptimo, en situaciones de rindes promedios de la provincia óptimos. Ni hablar de que estamos saliendo, recién ha llovido ayer en la zona de Río Cuarto, anteayer, estamos en una situación de estrés hídrico, digamos, te dejan eso, todo el 3% ese tiene que ver también la injerencia climática y un montón de otras cuestiones, digamos, quizás ese margen sea también acotado. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a ir todos a la soja de vuelta? ¿Qué escenario anticipan? Primero aclarar que lo que decías de la diferencia de tipo de cambio, vos no te olvides que el 90% de los productos, de los insumos del productor están a dólar. Son dolarizados, están nuestros productos, si bien nuestra producción es en dólares, nuestros insumos son en dólares. Y ese dólar también se fue aumentando. Entonces el costo ese que vos tenés del 76% grafica claramente que nuestros costos fueron incrementándose en dólares. Y hay otra cuestión que vemos con mucho más preocupación, el desdoblamiento cambiario va a hacer que esto sea aún más preocupante, porque vamos a vender con un dólar oficial y vamos a comprar con un dólar libre, porque esto tiende a eso, estos regímenes de desdoblamiento cambiario, lo que la brecha hace que sea aún más grave quizás que un esquema de 12% de retenciones. Y lo que sí es claro, ya pasó, la historia nos avala. En el 2011 tuvimos la peor cosecha de trigo de la historia, no alcanzamos a cubrir el consumo interno de 6 millones de toneladas en Argentina. Y maíz bajó a sus límites históricos. Cuando hubo un poquito de luz, llegamos a la mayor cosecha de trigo, que la vamos a tener, quizás esta sea similar a la del año pasado, que fue la más grande de la historia, y aumentamos un 30% de la producción de maíz, digamos, y eso ayuda a la sustentabilidad y a la rotación en zonas alejadas de zona núcleo, como son la zona de Río Cuarto. Indudablemente que el productor, por una cuestión de costo y margen, va a tender a hacer cultivo de soja. Entonces, aquellos muy acérrimos defensores de las políticas de pro-retenciones, que dicen que diversifica y favorece, están errando el discurso, porque es todo lo contrario. Se tiende a no diversificar y la historia nos avala, pasó del 2011 al 2015 claramente. Sí, el campo ya preveía y se anticipaba un nuevo esquema de retenciones. Están, bueno, por un lado, disconformes con la forma, es una cuestión que le cuestionan mucho al kirchnerismo, parece un juego de palabras. Pero además con el porcentaje, ¿cuál cree que es el porcentaje que podría estar pagando cada sector? ¿Qué sería lo racional para dejarle una buena ganancia al productor y para hacer esa contribución al Estado también? Es que vos no me podés hablar de racionalidad cuando nosotros creemos que la forma es sin retenciones y sí con impuestos progresivos como ganancias y demás, que el Estado tiene para recaudar. Si el productor no tuviese retenciones, 0 retenciones, eso significa más producción, significa más desarrollo, significa mucho más volcar la economía de los pueblos del interior y significa que el Estado puede recaudar en conceptos de volumen de exportación y no de derechos de exportación, dólares genuinos, que es lo que se necesita, porque acá la discusión se centra en eso. Nosotros tenemos productos que
producen dólares y lo que el Estado necesita al estar Argentina endeudada en el mundo son dólares. Entonces ese es el eje de la discusión. Si nosotros tuviésemos cero, pudiésemos producir muchísimo más movimiento, porque lo que tiene la retención también es la poca distribución territorial que tiene. Sí. Porque todo ese dinero que si no existiese queda en cada uno de los lugares en donde se genera la riqueza. Entonces es un debate, yo no te podría decir cuál es el número lógico, porque partiendo de la base que nosotros creemos que un esquema de no retenciones iría a un círculo virtuoso, indudablemente que tiene que ir acompañado de una economía sana, de una economía no inflacionaria, de una economía que no tenga los saltos que ha tenido y las coyunturas que ha tenido. En eso también somos conscientes. Claro, no es el escenario argentino. Y aclarar algo que creo que es importante, porque me parece que nosotros los que somos dirigentes tenemos que tener un poquito tender un manto de tranquilidad ante tanta euforia. No se tomó mal y se tomó muy bien algo. El presidente Fernández dijo, es cierto esto de la actualización, dijo que va a convocar. Hoy, y esto es una primicia que recibo hace 10 minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha convocado a la mesa de enlace hoy a la tarde para hablar sobre ley de emergencia. Y hoy la mesa de enlace se reúne pronto y hay un llamado probable del Ministerio para sentarse. Esto me parece que tiende a un marco de racionalidad y es importante destacarlo. A su vez me parece mensajes distintos del presidente, lo que dijo de condenar esta locura judicial de haber procesado a los 4 presidentes de la mesa de enlace por un acto en San Pedro en el 2008, y el presidente fue claro, dijo que era una locura judicial y que esto no favorecía a esta situación coyuntural, y eso nosotros lo destacamos. Sí, bueno, es increíble. Yo creo que hay que también destacar esto como un tema en el que todo el interior, las provincias por lo menos que producen, deberían embanderarse, ¿no? Porque las retenciones son recursos que se van y que después no vuelven en conceptos coparticipables, o sea, en porcentaje al menos de lo que debería volver por lo que cada uno produce. Van a las arcas nacionales, pero no sabemos en qué se distribuyen ni cómo se distribuyen. Entonces todo el interior debería estar embanderado detrás de este reclamo, por lo menos para hacer más transparente el reparto de los recursos. Otra cuestión que lo observo yo desde mi mirada, me gustaría ver qué opina Javier también, tiene que ver con el Estado como socio fácil, ¿no? En esa ganancia, porque directamente, independientemente de lo que coseches, el rendimiento que tengas y demás, se queda con el 30% de la soja, el 12% en el maíz y en el trigo. ¿Qué pasa en el momento de las pérdidas? Cuando la situación va difícil para el productor, ¿en qué participa el Estado? En nada, absolutamente en nada. En darte una ley de emergencia que generalmente son provinciales, avaladas extemporáneamente luego de 6 meses, y lo que hacen es diferirte el pago de algún impuesto territorial. Eso es lo único que el Estado da en contraprestación ante un desastre climático y demás. O si no, toma viejas medidas parche, producto de la coyuntura y de los conflictos, como fue el Fondo Federal Agropecuario en su momento, el Fondo de la Soja, en donde discrecionalmente decían que repartían a algún municipio y hacían a los municipios con mayor asfixia económica, los hacían presos de tener que avalar el sistema y pueblos del interior, digo. Entonces, es un sistema enfermo, poco transparente, pero en general esta teoría fiscalista del Estado no tiene una contraprestación. No, pregunto lo de la cuestión de ser socios, ¿no? del Estado, porque este fin de semana hablaba con conocidos, gente vinculada con el sector, y dice, ¿cómo nosotros podemos aceptar un esquema así? Nos piden que pongamos la espalda, que hagamos un esfuerzo más, que sostengamos al Estado en este momento difícil, pero ni siquiera son capaces de reconocernos en cuestiones como el gasoil, por ejemplo, que es un insumo básico para salir a producir. ¿Sí? Los productores pagan por encima de cualquier persona del surtidor, ¿no? Ni siquiera en eso. El insumo más importante de nuestra actividad y el mayor consumidor de gasoil de la Argentina es en primer lugar el sector y en segundo lugar el transporte, o sea, para que vos veas el nivel de consumo. Pero hay una cuestión, ¿cómo te responde el Estado? El Estado te debería responder, y esto, ojo, lo dejo en la anterior gestión de gobierno también, mal que nos pese a todos, esto es sin hacer distinciones, te contesta cuando tenés que ir a refinanciar en una deuda en un banco porque tus insumos no llegaste con producto a cubrir insumos por cuestiones climáticas, tasas del 85%. O sea, eso es una paradoja. Si tuvieses infraestructura, si tuvieses la posibilidad de ver ese impuesto que toma en educación, en más infraestructura en los pueblos, y no se ve, chicos, está a las claras. Todavía estamos hablando de redes secundarias y terciarias. Tenemos 55.000 kilómetros de caminos de tierra en la provincia de Córdoba, en estado de deplorable a regular.
Entonces seguimos produciendo más, seguimos incrementando y no vemos esa contraprestación del Estado. Para responder a tu pregunta, cero, en nada. Es solo socio en las ganancias. Entonces, nosotros creemos que hay otras alternativas de tributar, que el Estado sí tiene en progresividad, que es el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Que hoy ya lo paga, además. Y que además lo pagamos. O sea, esto también es importante aclararle al común de la gente. Y con adelantos de Pagamos ganancias. todos los impuestos que paga cualquier ciudadano común, además de este derecho de exportación. Por ahí leí también que en definitiva no tocaron al campo, sino que tocaron a los exportadores. Lo dijo el jefe de gabinete. También recién. Pero esto es más o menos lo mismo que decir, no tocamos al productor lácteo, tocamos al industrial. Y sin embargo, el primer eslabón de la cadena es el que siempre paga los platos rotos, porque el exportador me va a comprar y va a su margen, lo traslada. El único que no tiene la posibilidad de trasladar a su producción la estructura de costos es el productor y el consumidor, eso es claro y es básico. Entonces, es realmente un error conceptual del jefe de gabinete decir eso, porque en definitiva los 5 que manejan el negocio de la exportación en Argentina lo trasladan al productor. Sí, a veces no tiene que ver con un error, sino el intento de ganar también una batalla cultural, ¿no? Así como es. instalar que el productor agropecuario es el productor que tiene 50 hectáreas en una zona de la provincia de Santa Fe, como Grobocopatel que siembra media Argentina, ¿no? Bueno, también es así, también es heterogéneo nuestro sector, por eso hay una reacción, porque las escalas son distintas, porque las realidades geográficas son distintas, porque las realidades idiosincráticas son distintas y porque las producciones son distintas. Nosotros gremialmente siempre decimos que tenemos una gran virtud que es un gran error. Yo hablo de mi confederación de ICRA. La gran virtud es que tenemos una representación federal de 14 confederaciones con realidades tan diversas como la del tabaco, la de los duraznos, la de la pera y manzana, la del arroz, la de la lana, en la Patagonia, la del norte, la de las producciones intensivas en Tucumán como el arándano y los limones. O sea, tenemos una realidad muy diversa y que a su vez nos hace entrar en una dificultad, que es la heterogeneidad de nuestras producciones. Entonces, a veces el campo es solo soja, maíz, trigo y carne. Y el campo es mucho más que eso, ¿no? Y es un global. Y en esto de discutir retenciones no discutimos solo soja, maíz, discutimos todo, ¿no? Nadie habla del 9% de la carne, con un China que bajó 30% su precio de importación de productos cárnicos argentinos en lo que va del año. Entonces, si bien es un debate largo, pero es una cuestión. Conceptualmente es mucho más regresivo que progresivo. Javier, ¿barajan la posibilidad de movilizarse o es una cuestión que quedó en el pasado? Y también consultarle sobre las expectativas respecto de la reunión que nos confirmaba recién que van a tener esta tarde con el gobierno. Bueno, te contesto la segunda primero. Ojalá que las expectativas las mejores y en la forma de que podamos demostrar que se pudo dialogar desde inicio. Estamos a 10 días del gobierno, menos. Entonces, eso sería un muy buen gesto, de decir, bueno, lo que pasó, pasó, ahora empezamos a dialogar. Y movilizaciones, medidas de esfuerzo, ¿no? Nosotros somos muy orgánicos. Respetamos que hay muchos movimientos, movimiento de Campo Más Ciudad, autoconvocados y demás, que son absolutamente válidos, pero nosotros tenemos una institucionalidad que responder. Nuestro movimiento rural, que es CRA, es una pirámide en donde nuestras bases, como por ejemplo la Ciudad Rural de Río Cuarto, se van a reunir en el día de hoy, van a tomar una posición para elevarla a nuestra confederación, que es el caso que me toca presidir a mí. Vamos a hacer un consejo extraordinario el día miércoles probablemente de nuestra confederación para receptar y orgánicamente elevamos a CRA. Como también recibimos desde la Mesa de Enlace Nacional una baja de línea. No se descarta nada, ojalá que no tengamos que llegar a ceses de comercialización o a productores manifestando a la orilla de las rutas, que no es lo que nunca quisimos eso. Ojalá que pueda ser sentarnos a dialogar con el gobierno, a ver cómo podemos ofrecer el campo una vez más, salir de la coyuntura y que podamos estar pasando unas fiestas en paz. Bueno, Javier, nos quedamos atentos entonces a ver qué es lo que pasa en el desarrollo de esta información. Muchas gracias por visitarnos. No, por favor, un gusto siempre venir.